Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hoy me plazco en saludarles nuevamente y decirles un shalom y un paz a vos, a la iglesia de aquí presente y a quienes nos lleguen a visualizar por medio de las redes sociales en algún momento, en algún instante. Que el Señor los bendiga y que la paz reine en sus hogares. Hoy nuestro hermano ministro Benjamín nos trae un nuevo mensaje que pues obviamente viene a presentar a la iglesia, y no solo a esta iglesia, sino a la iglesia de todo el mundo que está por donde quiera, que está esparcida sobre toda la faz de la tierra. Pues, hermano ministro, adelante, lo dejo en los micrófonos. Gracias, hermano Eduardo. Amados hermanos, en la fe y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, hoy vamos a ver un tema. El tema es los simbolismos de la Pascua, ya que estamos por recibir esa fiesta, esa grande fiesta que a todos nos emociona. Tenemos esa grande esperanza de que el Señor nos abrace, nos tenga, hermanos, en sus manos y nos cobije siempre con su grande misericordia. Así que vamos a tener este tema, hermanos, el simbolismos de la Pascua. Es importante, hermanos, que todos nosotros tengamos presente la manifestación del Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. Y esto solamente lo puede hacer nuestro Dios a través del Evangelio, a través de las Escrituras, para que podamos entender tantas cosas que encierran pues esta fiesta, hermanos. Y quiero tomar en cuenta, hermanos, los simbolismos. Recordemos que la palabra de Dios la debemos de entender en cuatro formas. Ya partiendo de ahí, tenemos que entenderla en cuatro formas. Una, literalmente, tal y como está escrito, hermanos, literalmente. Otra, simbólicamente, o sea, ¿cuánto simbolismo hay en todo lo que es el Evangelio? Algunas partes tienen mucho simbolismo, otras partes no. Tercera, hermanos, se debe de entender proféticamente. Si yo no entiendo la palabra del Señor con profecía, hermanos, también estoy fuera de todo alcance para entender la verdad. Y la cuarta, hermanos, es que también es espiritual. Entonces son cuatro formas en las cuales nosotros tenemos que aprender, hermanos, a cómo se tiene que, hermanos, entender la palabra de Dios. Si no se llevan a cabo estas cuatro formas, es por eso que hay demasiada confusión. Es por eso que no se entiende, no sabemos de qué se está tratando. Bien, hermanos, el Señor es un Dios tan perfecto que Él, hermanos, ha puesto los elementos, todos los elementos necesarios para la fiesta de la Pascua. Y esos elementos los ha llevado desde cuando Él establece la Pascua, los ha llevado a cabo todos los años, hermanos, hasta nuestros días. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo como Dios quiere que se lleve esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Y para eso, hermanos, pues vamos a tener que entrar al estudio de la palabra de Él. Vamos a ver, hermanos, Éxodo capítulo 12, de donde vamos a partir, hermanos, esa plática o esa enseñanza, hermanos, de esta tarde. Así que vamos al Éxodo en el capítulo 12 y vamos a ver, hermanos, los simbolismos que el Señor ocupa y los elementos que también ocupa el Señor para poder nosotros comprenderlo. ¿De acuerdo? Bien, dice así Éxodo capítulo 12, desde el verso número 1 en adelante. Dice así: y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Ya muchas veces hemos hablado de este texto. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el mes 10 de este mes, tome cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero,
Entonces tomará a su vecino inmediato, a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer. Echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, o sea, panes ácimos, con hierbas amargas lo comerán. Hasta ahí me detengo, hermanos. Dice aquí el Señor que se tendría que apartar un cordero. ¿De qué edad, hermanos? De 1 año. De 1 año. Pregunto, ¿por qué de 1 año? Porque es cuando está bueno, está perfecto para... Porque está listo, hermanos. Está listo. En primera, ese cordero, hermanos, ya está listo para poder, hermanos, engendrar. O sea, para poder, hermanos, más bien, para poderse reproducir. Ya está listo. El cordero, el macho de 1 año. Ya está listo. Ya dejó de tomar leche de la madre. Ya se quedó. O sea, el cordero está listo, hermanos. Por eso tendría que ser de 1 año. Y el Señor, hermanos, dando eso, dice que tenía que ser perfecto. O sea, un cordero que no tuviera garrapatas, que no estuviera perniquebrado, que no estuviera medio visco, o que tuviera una nube por ahí, hermano. O sea, tenía que ser un cordero limpio, único. Ahora, ¿qué estaba simbolizando este cordero? ¿A quién estaba simbolizando? Estaba simbolizando a Jesucristo. Bien, hermano. Dice que se tenía que degollar. Primeramente, hermanos, el día 10 del mes primero lo tenían que separar. Y lo tenían que guardar, hermanos, para el día 14. Y el día 14 tendría que ser inmolado entre las 2 tardes. Simbolismo, hermanos. De allá, cuando Dios establece la Pascua, la establece en Egipto. Ahí la establece, hermanos. Es donde se inicia, hermanos, la carrera de la Pascua, donde ya tiene que llevarse a cabo como está escrito, como Dios manda. Bien, entonces, hermanos, ese día 10 lo apartan, hermanos, para preparar al cordero, para inmolarlo el día 14. Más adelante aquí en la lectura dice, hermanos, que se tenía que comer ese cordero, hermanos, a fuego, sin agua, a fuego. Tenían que descuartizarlo, o sea, todo, hermanos, pero dice que se tenía que comer con todo e intestinos. Y sus pies. Sí. Y, hermanos, todo se tenía que comer. Ahora pregunto, hermanos, ¿por qué tenían que separarlo el día 10 para el día 14? Para que se limpiara. ¿Cómo lo separaban? Para que se limpiara. O sea, no tenían que darle comida, para que los intestinos no tuvieran nada y se pudiera cocer y se pudieran comer. Vean, hermanos, cómo el Señor es muy sabio, ¿de acuerdo? Bien, entonces ese cordero perfecto tendría que ser así y no se tendría que quebrar ningún hueso. Cuando Jesucristo, hermanos, es crucificado, dice que era una tradición que cuando estaban pues ya en la cruz, hermanos, iban y para que murieran rápido, les daban de garrotazos en las piernas, a quebrarle los huesos, para que la muerte fuera más acelerada. ¿Sí? A Jesucristo, cuando van y lo ven que ya había muerto, no le quebraron ningún hueso. Vean, hermanos, el simbolismo de aquella fiesta de la Pascua, cuando se instituye en Cristo Jesús, se viene a cumplir todos esos simbolismos. Bien, dice que la sangre, hermanos, era puesta en los postes y en el dintel. Ahí, hermanos, la sangre que está simbolizando. Está simbolizando, hermanos, el jugo de la uva. Sí, la sangre, el vino. Y el vino, hermanos, tiene que ser vino, no jugo de uva.
La palabra de Dios dice vino. Y es muy diferente, hermanos, lo que es el vino y lo que es el jugo de la uva. ¿Que tiene su proceso? Sí. El jugo de la uva tiene su proceso. Pero cuando ya se fermenta y tratado de alguna manera, hermanos, que los alambiques tienen un tratado de cómo hacerlo, bueno, entonces ya se convierte en vino. Y es como se debe de tomar. ¿Sí? Tiene que ser vino, que está simbolizando la sangre de Jesucristo. Ese es el simbolismo. Ahora, hermanos, ¿por qué tendría que ser puesto en la puerta y no en las ventanas? Cuando pasara Satanás, Para que cuando pasara el ángel destructor a la medianoche, viera la sangre y entonces se pasaba a la siguiente casa. una señal. Esa pasada Brinco. se le llama brinco. Y se le llama la Pascua, también se le conoce como brinco del ángel, ¿sí? Que es Pesaj. Pesaj en hebreo, hermanos, es Pascua. Entonces, dice que pasaba, veía al ángel, veía, hermanos, que estaba la sangre y brincaba a la siguiente casa. Y así, hermanos. Era como una señal. Pero ahora pregunto, hermanos, ¿solamente se hizo en el lugar donde estaban el pueblo hebreo? No, hermanos, también en Egipto. También en Egipto, también hizo lo mismo el ángel. Y ese ángel, hermanos, hizo también lo mismo que en el pueblo de Dios. Allí hizo la misma situación. Ahora, ¿por qué en la puerta, hermanos? Dice Jesucristo, yo soy la puerta, y yo abro la puerta y nadie la puede cerrar. Y yo cuando cierro la puerta, nadie la puede abrir. Entonces, ¿por qué tendría que ser en la puerta, hermanos? Porque está simbolizando a Jesucristo. Entonces, hermanos, veamos cómo hay una situación muy importante dentro de lo que es que el Señor establece simbolismos y los elementos necesarios para que se celebre la fiesta de la Pascua. Nada más con la fiesta de la Pascua, hermanos. Vimos el sábado pasado que Dios hizo dos pactos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de los dos pactos? El pacto era, hermanos, que en la carne tendría que ser circuncidado. Pero ya en el nuevo pacto, la circuncisión viene siendo el bautismo. Recuerdo, hermanos, que cuando hablamos de las tres fiestas que fueron celebradas en el desierto, las tres fiestas, recordemos, hermanos, que es la fiesta de Ásimos, ¿sí? La fiesta de Pentecostés y la fiesta de Cabañas. Son tres festividades que se celebraron en el desierto durante 40 años. Ahí se estuvieron. Y eran fiestas de peregrinación. ¿Por qué de peregrinación? Porque cuando el ángel de Dios, la nube, se empezaba a mover, todos empezaban a decir, se movió la nube, prepárense a desbaratar todas las tiendas y todo, hermanos, a levantar todo, porque a donde se moviera la nube, allá tendrían que ir ellos, y donde se parara la nube, ahí tendrían, hermanos, que otra vez armar las tiendas y todo, hermanos. O sea, por eso el pueblo de Israel en el desierto andaba, hermanos, de aquí para allá, de allá para allá. Andaban divagando en el desierto, ¿sí? Entonces, hermanos, simbolismo. ¿Qué significa que el pueblo de Dios andaba divagando en el desierto? Pues desobediencia, ¿no? O sea, ahí es donde viene, hermanos, el simbolismo. Estaban confundidos. ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a ser esparcido en todas las naciones. Él ya lo había pensado, hermanos. Entonces, ese simbolismo, hermanos, de que andaba divagando en el desierto, es porque el pueblo de Israel tendría que hacerse, hermanos, ya en el año 70, cuando destruyen el templo y los muros y todo, derriban, hermanos, el pueblo de Israel esparcido en todo el mundo. Y hasta la actualidad, el pueblo de Israel está esparcido en todo el mundo y sigue divagando, hermanos. Que ya están regresando, sí, hermanos.
Desde el año de 1948 hasta nuestros días el pueblo de Israel está regresando a su tierra natal. Pero, hermanos, el resto del pueblo sigue todavía divagando en el mundo entero. Y esto, hermanos, es una realidad. Entonces, ese simbolismo de andar, hermanos, en el desierto, donde se levantaba la nube, hermanos, se movía y entonces empezaban ellos a moverse. Vean, hermanos, cuánto simbolismo hay en la fiesta de la Pascua, hermanos. Bien, hermanos. Ahora, vamos a la situación en que nadie podía tener, hermanos, el permiso de tomar la Pascua sin que estuvieran, hermanos, circuncidados. En la actualidad, hermanos, después de Jesucristo hasta nuestros días, se tiene que bautizar cualquiera que quiera tomar la Pascua, se tiene que bautizar porque esa es, hermanos, la circuncisión en nuestra cabeza. Es un requisito. Es un requisito. El Señor, hermanos, pone los elementos para que pueda ser posible esto. Recuerdo, hermanos, que cuando tocamos este punto, por ahí la puerta, hermanos, se puede azotar. Por ahí, hermanos, cuando tocamos este punto, no se tomó en cuenta tanto simbolismo y por eso caemos en muchos errores. ¿Sí? Esas tres festividades que se celebraron en el desierto, que son la fiesta, hermanos, de peregrinación, solamente, hermanos, son tres festividades. Pero en el libro de Levítico, capítulo 23, establece el Señor 7 festividades. Y cada una de ellas dice, hermanos, que es estatuto perpetuo. Dentro de esas 7 están las 3 que celebraron en el desierto. Ahí están, hermanos, incluidas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer la celebración de las 7 festividades porque, hermanos, es un mandato del Señor. Bien, ahora, para que yo pueda participar de la Pascua, necesito requisito. ¿Cuál es? Tengo que estar bautizado. Y entonces vino una pregunta, hermanos. Va la pregunta, y eso es lo que a veces tenemos nosotros que saber. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, algunos se circuncidaban, pero otros no. ¿Sí? Para que ellos pudieran pasar, hermanos, ya vamos a decir, liberados de Egipto y pasar a la tierra prometida y celebrar la Pascua, tendrían ellos que ser circuncidados. Pero no lo fueron. Entonces, hermanos, el Señor no tiene poder para hacer las cosas. Sí. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Para que todos, hermanos, los que pasaron. Ahora, la pregunta también es esta, hermanos. Dice la palabra del Señor que fueron 600,000 hombres los que pasaron, hermanos, salieron de Egipto, 600,000, pero sin contar niños y mujeres, o sea, varones. ¿A quién se está refiriendo? A los padres. ¿Quiénes son los padres? Los 600,000 hombres. Con sus mujeres, es cierto, con sus mujeres, pero fueron 600,000 hombres. Entonces, hermanos, si son 600,000 y si contamos las mujeres de ellos, serían otros 600,000. Sí. ¿Cuántos chiquitos hijos tendrían? Uy, hermanos, Entonces iban como unos 3 millones. unos de a 10, otros de a 4, otros de a 2, otros de a 5. Por eso se dice, hermanos, que pasaron de Egipto, pasaron al desierto casi 3 millones de gentes. Casi 3 millones. Pero dice la palabra del Señor que para que ellos pudieran tomar la Pascua, tenían que haber sido circuncidados. Y entonces, ¿cómo se las arregló el Señor? Para que en el primer año, cuando pasan ya, hermanos, al desierto, el primer año pudieran comer de la Pascua. Dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso número 1 en adelante. Espero que mi hermana Anita tenga la cita para que 1 Corintios está en el Nuevo Testamento. Ándele, por ahí va, por ahí ya se pasó.
Desde aquí la estoy checando. Bien, hermanos. Amonestaciones contra la idolatría. Capítulo 10. Primera de Corintios. Capítulo 10. Bien, dice así. Verso número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres? Los 600,000 adultos, ¿sí? Porque luego viene esa situación, como pasaron animales, pasaron niños, niñas, todos pasaron, dicen algunos, entonces fueron bautizados también los perros, también los animales, también los niños. Por favor, hermanos, aquí está diciendo que son los padres, o sea, los 600,000 varones. Pablo está hablando de los 600,000 varones que pasaron, hermanos, ¿sí? A ellos se está refiriendo. Por eso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué, hermanos? Bautizados. Ahí está, hermanos. En la nube y en la mar. Entonces quiere decir que el Señor, cuando pasaron los 600,000 en la nube y en la mar, fueron bautizados. Y como ya estaban bautizados, tenían derecho de participar de la Pascua. Allí, hermanos, es donde tenemos nosotros que ver el simbolismo de lo que Dios puso los elementos. ¿Para qué, hermanos? Para que pudieran participar de la primera Pascua, que solamente la celebraron el segundo año. Dice números. Eso fue, hermano, hasta los niños, todos pasaron en la mar y en las nubes. Sí, todos. Pero ¿a quién se está refiriendo? Nada más a los padres. En las cabezas. Nada más. Por eso dice el texto. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se está refiriendo a los padres. No se está refiriendo a los animales, ni se está refiriendo a los niños. Cambiaría si dijera las familias. Cuando dice familias, que es Ahora esposa, sí, hijos y todo pero eso. se está refiriendo a los padres. Así es. Esa es la hermenéutica. Así es. Esa es aplicar la hermenéutica. O sea, ¿cómo debo de entender? Por eso dice que la ciencia de la hermenéutica es para poder entender y no tergiversar los textos bíblicos, ¿sí? Porque es bien fácil caer, hermanos, en errores cuando no aplico la hermenéutica. Aquí se está refiriendo a los padres y todos ellos fueron bautizados. Para que no aquellos que dicen, entonces los animalitos también fueron bautizados. Por favor, hermanos. Entonces, los animales son personas, hermanos o hermanos, que no logran entenderlo. ¿Por qué? Porque no aplican las reglas de la hermenéutica. lo correcto. Lo correcto. Bien. Me tengo que pasar las preguntas, hermanos, al último, ¿sí? Por favor, porque ya me reclamaron algunos hermanos que hacen preguntas y entonces me salgo del tema. De la Bien. verdad. Ok. Entonces, de aquí, hermanos, vemos que tenemos que ver todas las cosas que Dios puso los elementos para poder lograr todo esto. Y esto, hermanos, bueno, quiero seguir, antes de pasar al otro libro, quiero seguir hablando de esto. Dice así el verso número 3. Y todos comieron la misma bebida espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la misma piedra espiritual que los seguía. ¿Y quién era la piedra? Cristo. Era Jesucristo. ¿De dónde tomaron agua? De la peña. De la peña. ¿Quién era la peña? Jesucristo. ¿Cuál es el simbolismo? Dice Jesucristo. Dice, yo soy la piedra angular del edificio. Eres la piedra. Pero también, hermanos, ¿dónde se edifica la iglesia? En la piedra. ¿Cuál es el fundamento, hermanos, de la casa que es la iglesia? ¿El fundamento quién es? Cristo. Es Jesucristo. ¿Y dónde está fundada la iglesia? ¿En arena o en piedra? Piedra. ¿Por qué? Porque si fuera en arena, Se caería. pues, hermanos, se mueve con una cosa fácil y se cae. Y ahí tiene Entonces que ser Jesucristo es la piedra. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo. ¿Quién les daba de beber agua? Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Porque todos los que estén en mí, será que de su vientre se abre
y sale agua viva. Brota agua viva. Yo soy esa agua viva. Entonces, cuando están en el desierto, dice que la peña, hermanos, se abrió. Llega Moisés, no le habló, sino que le pegó 2 veces, hermanos, y dice que de la peña brotó agua. ¿De qué tamaño creen ustedes que haya sido el río donde salió el agua? No, pues grandísimo. Para darles de beber a todos. A 3 millones de gentes. Esto es muy grande. Hermanos, era un río súper caudaloso. Sí. En el desierto hizo esa maravilla el Señor. Veamos, hermanos. Les daba agua para que se bañaran, para que bebieran, para que lavaran su ropa, para que pudieran mantenerse. Hermanos, esa es la maravilla del Señor. Entonces, el simbolismo que hay para poder, hermanos, son los preparativos de lo que es la fiesta de la Pascua. Todos los elementos que tendrían que haber intervenido para que se pudiera llevar a cabo la Pascua. Bien, dice Números capítulo 9, hermanos. Dice así, Números capítulo 9. ¿Cuándo celebraron la Pascua, hermanos? Dice así, verso número 1. Ya está. Dice así, y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Fue ya el segundo año. En el mes primero, diciendo, fíjense bien, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua. E hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y fue nada más esa primera Pascua. Ya no hubo más. No hubo más Pascua. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estaban, hermanos, haciendo, desde ese momento, empezaron ellos, hermanos, a recibir el maná del cielo. ¿Qué es el maná del cielo? El pan ácimo. ¿Cuántos días comieron los hijos de Israel el pan ácimo? 40 días. Quiere decir que la Pascua, hermanos, la Pascua se hacen los elementos, ya lo vimos en el mandamiento, que tenía que comerse el cordero con panes ácidos. ¿Sí? Sin levadura. Entonces, ahí viene el simbolismo. Ya habían celebrado la Pascua, ya, hermanos, el segundo año. Y como abrieron la Pascua, entonces tendrían que vivir en ácimos 40 años. ¿Por qué en ácimos? Porque durante 40 años comieron el pan que viene del cielo. Y ese pan que comían era pan ácimo. O sea, está el simbolismo. ¿Y quién es el pan ácimo? Es Jesucristo. Vean, hermanos, todo el simbolismo. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Exactamente. Entonces, hermanos, ahí está el simbolismo. Y cuando ya se cumplen los 40 años, pasan, hermanos, a la tierra prometida. Se cumplen, ya les dice el Señor, ahora sí, ya van a pasar a la tierra prometida, van a pasar el Jordán. Prepárense porque ya no va a llover maná. Ya no va a llover. Dice Josué. Vamos al libro de Josué en el capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5, cuando ya, hermanos, salen del desierto y entran, hermanos, a la tierra prometida. Capítulo 5, verso número 10. ¿Listos? ¿Todavía no? Bueno, ya está. Bueno, dice así, verso número 10. Y los hijos de Israel
asentaron en el campo de Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Fíjense, 40 años después celebran la Pascua. ¿Cuándo? En el mes primero. ¿Entre qué tiempo? Entre las 2 tardes, en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, hermanos, salen, hermanos, deja de llover el maná, y entonces celebran la Pascua, ahora sí, año con año, ¿hasta cuándo? Hasta nuestros días. La fiesta de la Pascua, hasta nuestros días, se sigue celebrando. Pero veamos, hermanos, este simbolismo tan grande que hay, es un simbolismo, hermanos, que muchos desconocen. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ese maná que dejó de llover, ahora lo tenemos que comer nosotros, ese maná. Dice, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, en el capítulo 6, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Verso número 48 en adelante. Vamos a verlo ahí, hermano. ¿Quién es ese maná? Es 48. 48. Dice así Jesucristo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo, dice Jesucristo. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando él estaba diciendo estas cosas, los judíos, dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Hermanos, fijémonos, cuando Jesucristo está hablando en el simbolismo, los judíos que no tienen el Espíritu de Dios decían: a ver, oye, este hombre dice que nos vamos a comer su carne y nos vamos a beber su sangre. Y entonces, hermanos, no entendían lo que el simbolismo de lo que les estaba hablando. ¿Y por qué, hermanos? Porque no tenían el Espíritu Santo y no podían entender lo que Jesucristo estaba hablando. Entonces les apuesto, hermanos, que si en algunas congregaciones se hablara de esa manera, decía, bueno, ¿y por qué en el mes? Y bueno, hay una cosa tremenda, hermanos, cuando se dice, bueno, ¿y cuál es el mes primero? El mes de abril, ¿no? Sí. No, sí, es el mes de Aviv. Aviv significa primavera. Es primavera. Bien, entonces decimos, bueno, ¿y cuándo empieza primavera? Ya lo hemos dicho, hermanos. ¿Sí? Porque es el mes de Aviv. Y Aviv significa en hebreo, hermanos, primavera. Entonces, ¿cuándo empieza? Pues cuando termina el frío y empieza el calor. Ahí está la señal. ¿Sí? Termina el invierno y entra la primavera. Termina invierno y entra la primavera, y eso es en el equinoccio, y desde ahí se empieza a contar del día primero al día 10 y al día 14. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caer en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres, es el tiempo de Dios. Bien, dice el verso 53, y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermanos, la carne que viene simbolizando el pan, esto es pan. Y cuando yo como de este pan, hermanos, ¿por dónde entra la comida de este pan a mi hombre interior? Por el estómago. Por el oído. El espíritu come por el oído, no por la boca, hermano. Claro, por la boca sale el sonido, pero recibe el oído las palabras, hermanos, y entonces mi espíritu come por el oído. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi espíritu? Se alimenta, se fortalece. ¿Cuántas veces comemos nosotros al día? 3, vamos a ver. 3, y los glotones 5. Por eso nos enfermamos, por eso nos enfermamos del estómago, por glotones, ¿sí? Entonces, 3 veces. ¿Cuántas veces le damos al espíritu que coma? 3 veces. Hay personas, hermanos, que se pasan años sin conocer palabra de Dios. Bueno, yo me refiero Hay personas, hermanos, que se pasan 2 meses, 1 mes, sin comer nada. No le dan al espíritu nada. Pregunto, hermanos, ¿cómo está el espíritu? sucio, seco, manchado. Está muerto, hermanos. Está muerto. O sea, comer esto. ¿Qué dijo Jesucristo? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? ¿Por qué? La gente que no escucha palabra de Dios está muerta. Ahí está el simbolismo. Por eso dice Jesucristo, este es el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. ¿Está, hermanos? Entonces se cumple, ese es el simbolismo. Yo alimento mi espíritu día con día leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo está mi espíritu? Bien ponchado. No, hermano, como si levantara yo peces. Así está mi espíritu, hermanos. Está bien fortalecido. ¿Por qué? Porque lo estoy alimentando del pan del cielo. Y ese pan del cielo es el que nos fortalece. Entonces, este es el simbolismo, hermanos. Entonces, la gente que no estudia, la gente que no lee, hermanos, está muerta. Por eso dice, no, que es el pan sin levadura. Es el pan sin levadura, es un pan limpio. La verdadera bebida, hermano. Exacto. Ok, la verdadera bebida es el vino. Decían por ahí algunos hermanos, oiga, hermano, pues ya trajeron las conchas, ya trajeron el pan, ya trajeron todo. ¿Y cómo me lo bajo? Decían, pues a brincos, brinquen para que se le baje. No, hermano, cuando comemos el pan, tenemos que tomar el vino. ¿Qué es el vino? La sangre de Jesucristo. Ahora, y cuando nosotros tomamos la sangre de Jesucristo, vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso número 5, que el Señor con su sangre nos limpia del pecado. ¿Ok? Como el pan de vida, me alimento, me fortalezco, pero si tengo un pecado, la sangre de Jesucristo me limpia. ¿Ya? Hermanos, estoy completo. Y ese simbolismo es el que hace, hermanos, que nosotros estemos bien fortalecidos con todo ese simbolismo de lo que Dios ha establecido para que los elementos que Dios escogió se puedan llevar a cabo dentro de la iglesia. Porque solamente dentro de la iglesia es como se tiene que realizar todo esto, hermanos. En mi casa, por la situación que hoy se está viviendo, en mi casa, dice el texto, recordemos del sábado pasado, que cuando se haga la Pascua allá en el desierto, perdón, allá en Egipto, dice que estaban celebrando la Pascua en sus casas, pero que esa Pascua, ese cordero, no podía salir de la casa, ahí se tenía que comer. O sea, que dijeran, el vecino no tiene alimento,
Entonces, pues agarro la mitad y me voy para allá. Hermanos, dice el mandamiento que no se puede hacer eso. El vecino tiene que ir a donde se mata el cordero. Exactamente. O sea, a donde está la Pascua, ahí se tiene que llegar a celebrar la Pascua en el lugar donde se ha hecho todo el ritual. O sea, todo eso se tiene que hacer dentro de... O sea, no se puede, hermanos, porque algunos hermanos, con todo respeto, yo los quiero a todos mis hermanos, pero, hermanos, hay algunos hermanos que dicen, bueno, la hermana no puede porque tiene COVID. Y como tiene COVID, pero pues hay que llevarle el alimento. Entonces, celebran la Pascua ahí, hermanos, toman parte del pan ácimo y un poco de vino y se lo llevan a su casa. No funciona eso, no sirve. No, hermano, discúlpenme, pero no. Hubo recomendaciones que nosotros vimos el año pasado, hubo recomendaciones del primer administrador que hizo, hermanos, erróneamente, hermanos. Yo respeto la ideología de ellos, pero no tienen base bíblica. No tienen, hermanos. Entonces, hermanos, hay muchas situaciones por las cuales se les impidió a muchas hermanas que no podían tomar los emblemas. Y no se celebró en la casa de ellos. Lo tuvieron que llevar, hermanos, de un lugar a O otro. sea, no tiene ninguna validez eso. Hermanos, ese ha sido un error grande. Precisamente, hermanos, se tiene el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda realizar todo esto. Y luego, hermanos, fijémonos, hay una parte muy importante. Hoy, el problema que se está viviendo en el mundo entero, si en una familia que es de la iglesia no hay, hermanos, un obrero, pregunto, hermanos, ¿quién tiene que hacer la Pascua en esa casa? Que hay un varón, pero que no es obrero. ¿Quién la tiene que hacer? El varón tiene el derecho de hacer la Pascua, que esté bautizado, lógicamente, que esté bautizado. Pero si no hay ninguno que esté bautizado, aunque sea varón, no la puede celebrar. Porque el mandamiento dice que ningún extranjero podría celebrar. Y dice al final del capítulo 12 de Éxodo, dice, porque la misma ley es para el natural como para el extranjero. Es la misma ley, hermanos. Ahí no hay vuelta de hoja. Que el Señor diga, bueno, pues sí, te doy chance para que lo hagan. No, hermanos. Dios es un Dios tajante, es un Dios, hermanos, donde no se anda por las ramas. No, hermanos. Es un Dios verdadero, un Dios que dice, así son las cosas y así quiero que se hagan. No como tú piensas o como tú digas. Es como yo he establecido. Por eso dice el texto, no le quites ni le pongas, porque a la palabra que yo he dado es eterna y es correcta y es eficaz. Y es única. Es única. O sea, no podemos nosotros estar quitándole y poniéndole, porque pues a mí se me antojó así. No, hermanos, es tajante nuestro Dios. Hermano, Bien, chévere. sin desviarnos del tema, el verso 3 del capítulo 4 de Éxodo, El verso nos 3. habla entre las dos partes. Ok. Bien, hermanos. Desde el Génesis vimos, hermanos, que el Señor establece día y noche. Día y noche. Génesis 5. Dice Jesucristo, ¿no sabéis que el día tiene 12 horas? Y si tiene 12 horas el día, quiere decir que la noche tiene 12 horas. Bien. Las 24 horas, tomando día y noche, las 24 horas, esas 24 horas están divididas en 8 partes. El día está dividido completo de 24 horas, está dividido en 8 partes. ¿Por qué, hermanos? Porque de las 6 de la mañana a las 12 del día hay 12 horas. primera mañana y segunda mañana. ¿Sí? O sea, cuando amanece hasta cuando el sol está en su cenit, son 3 horas. 3 horas. 6 horas. Esas 6 horas están repartidas en 3 y 3. ¿Sí? Primera mañana y segunda mañana. Del cenit a las 6 de la tarde está repartida la tarde
la tarde en dos: primera tarde y segunda tarde. Aquí una muere Jesucristo entre las dos tardes. Quiere decir, el Evangelio lo dice, que Jesucristo muere, entrega el Espíritu a la hora de nona. ¿Cuál es la hora de nona? Las 3 de la tarde. ¿Sí? Ahí es donde muere Jesucristo. Por eso dice el mandamiento, entre las dos tardes. ¿Cuál es la primera tarde? De las 12 a las 3. Y de las 3 a las 6. Y entre las dos tardes, pues lógico que es, hermanos, las 3 de la tarde. Ahí muere Jesucristo. Génesis 1:5, así lo aclara, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Sí. Y fue la tarde y la mañana un día. Exactamente. Pero, fijémonos, hay que aplicar la hermenéutica en ese texto. Yo no puedo cambiar cuando el Señor dice, día es de 12 horas. Ahora, ese día lo divide en dos partes primeramente, en tarde y mañana. ¿Sí? Tarde y mañana. Ahí no mete la noche, perdón hermanos, pero tarde no quiere decir noche. No sé. Y muchos han confundido que la tarde es noche. Perdón hermanos, pero el contexto me está diciendo que es el día y que el día está dividido en dos partes, tarde y mañana. Sí, bueno, pero lo que yo quiero que me aclare es esta parte. O sea, sí lo entendemos. Sí. Nada más que queremos que esté más claro, no yo, de mi parte. Dice aquí, y habéis de guardar hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las dos tardes. Exacto. O Se sea, que debe de comer ese no, cordero. a las 3 de la tarde lo tenían que inmolar. Ajá. Sí, o sea, ¿qué hicieron? Le cortaron el cuello, lo desangraron en una, vamos a decir, en un recipiente, en una vasija, ahí pusieron toda la sangre. Lo colgaron, hermanos, y estuvo desangrándose hasta donde más se pudo. ¿Sí? Ya cuando se desangró totalmente, esa sangre fue la que pusieron en el dintel y en los postes. Aquí hay la confusión de esto de la tarde y de la mañana según día. Toda la gente estamos acostumbrados que decimos 6 de la tarde, pero no tomamos en cuenta que la tarde empieza a las 12 del día, ya a las 12 y un minuto dice, ya decimos buenas tardes. O sea, todo este trayecto hasta llegar a las 6 de la tarde decimos 6 de la tarde. Y la gente piensa que la tarde empieza a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde. Ya cuando son las dicen 7 de la noche. Esa confusión, por eso dice que la tarde y la mañana es en un día. Y dicen, bueno, entonces ¿cómo está esto? Sí, Si nada la más. tarde empieza a las 6. Recordemos una vez más. Empieza de las 12. Bíblicamente, cuando se habla de día, se habla de 12 horas. Bíblicamente. No se habla de 24 horas. Cuando yo quiero decir bíblicamente que son 24 horas, entonces digo día y noche. y noche. Así, para cerrar el ciclo. Fueron 40 días y 40 noches el diluvio. ¿Sí? Fueron 3 días y 3 noches que Jonás estuvo en el vientre del pez. Fueron 3 días y 3 noches que Jesucristo estuvo en el seno de la tierra. Y en ese orden, día y noche. No dicen los textos, búsquenlo por donde quieran, no dicen los textos noche y día. Dice día y noche. Ese es el orden de Dios. Fíjense, ¿De acuerdo? Bien, en la mañana estábamos viendo el tema. Ahorita me viene a recordar. Dice que hay un acusador, ¿verdad? Sí. Y lo narra la escritura. Dice que ese acusador nos acusa día y noche. No dice noche y día, ¿verdad? Día y Por eso noche. les digo, hermanos, Todo. busquen donde diga día y noche, hermanos, y hay un texto, hermanos, y eso va a colación porque hay que aclarar muchas situaciones, muchas dudas. Cuando dice en Daniel capítulo 8, creo que es el verso 24, pero bueno, ahí está hablando donde aplican precisamente, dice que fue, hermanos, que fue tarde y mañana, tarde y mañana. Y que cuando se utiliza la palabra en profecía, tarde y mañana, son días literales. ¿Sí?
días literales. Pero cuando está hablando de ahí, hermanos, el contexto me está hablando de qué, hermanos, del sacrificio continuo. ¿Cuándo se hace el sacrificio continuo? A las 9 de la mañana el primer sacrificio y a las 3 de la tarde el segundo sacrificio. Sí, pero está hablando del sacrificio continuo, ¿sí? Tarde y mañana. Y hemos dicho infinidad de veces. ¿Por qué tarde y mañana? Porque tarde, hermanos, es cuando se termina el trabajo. Cuando doy resultados de mi trabajo, lo doy en la tarde, no lo doy en la mañana. Doy el resultado en la mañana, en la tarde. Porque en la mañana, pues, ¿qué resultado puedo dar? Todavía mi trabajo. Todavía en mi trabajo no puedo dar ningún resultado. Por eso, cuando se concluye un trabajo, se habla, hermanos, de tarde y mañana. ¿Cuál fue la conclusión de mi trabajo? Fue en la tarde, no fue en la mañana. Bien. Es como el convenio que hizo Jesucristo con los denarios, con sus trabajadores, ¿no? Sí, por un denario, exactamente. el que entró a las 9, a las 12, a las 5. Y les paga hasta la tarde, les paga, fue parejo. Muy bien. Versos 53, 54. Perdón, ¿a dónde me quedé? 54, no, 55. 55. 56, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Eso, hermanos, lo enseñó Jesucristo. Y entonces, hermanos, ahora nosotros en la fiesta de la Pascua tenemos esta grande dicha. ¿De qué, hermanos? De que ese simbolismo que Dios establece para comer el pan y el vino tiene que ser, hermanos, el día 14, inmolar esa Pascua el día 14 entre las 2 tardes. Bien, para poder entender cuando Dios establece la Pascua, ¿sí? Dice que al cordero a las 3 de la tarde lo degollaban, lo escurrían, que saliera toda la sangre. ¿De acuerdo? Ahora, viene la preparación. Lo tienen que despellejar. Todo despellejado. ¿Sí? Lo tienen que hacer, ahora sí, por partes, por piezas, sin quebrar huesos. Lo empiezan a preparar. Pero todavía la carne tiene sangre. Tiene vida todavía. ¿Qué tenían que hacer? Lavar la carne con agua, con sal. ¿Sí? Y colgar el cordero Y lo lavaban, hermanos, para que escurriera toda la sangre. Porque la sangre tenía que ser, como lo llama el hebreo, kosher. ¿Qué quiere decir kosher? Limpio totalmente. No tenía que llevar nada de sangre. Por eso a Jesucristo, cuando está crucificado, hermanos, ya lo habían desangrado total. ¿Qué hizo aquel que llegó con la lanza y que salió agua y sangre? ¿Qué salió? Agua y sangre. ¿Cómo tenía que ser el cuerpo de Jesucristo? Kosher. No debería de tener nada de sangre. Vean, hermanos, el simbolismo. O sea, el cuerpo de Jesucristo en su muerte tenía que ser una muerte, hermanos, limpia de toda la sangre. Bueno, si le pegaban otro golpe, ya tenía otro problema. Pero bueno, sí, por eso ya no le quebraron los huesos, porque, hermanos, escrito está. Fueron 39 nada más, ¿no? ¿Fueron qué? 39. ¿39 qué? Bueno, por todo lo que decías. Ah, no. Bueno, medio aquí dice. No, eso ya son pueblos chicos. Pero bueno, hermanos, entonces todo lo que nosotros tenemos que ver en los simbolismos que el Señor establece, todos los elementos, ¿para qué? Para que se lleve a cabo esa Pascua. Bien, ahora, todos nosotros, hermanos, en la figura que tenemos de esa Pascua, hermanos, que la celebramos nosotros cada año. ¿Cada cuándo tenemos que celebrar la Pascua? Una vez al año, el día 14, entre las 2 tardes, y velar esa noche. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí recibamos el sábado anual. ¿Y cuál es el primer sábado anual?
la fiesta de Ázimos, que es el día 15, hermanos, del primer mes. Y ese sábado, hermanos, es primer sábado anual. Bendito sea Dios, hermanos. Este año, el día 2, ahí está el calendario, el día 2 de abril es el día 14 del primer mes. El día 14 del primer mes de este año, hermanos, cae 2 de abril y es sábado, es Shabbat. Hermano, y como marca la escritura. Como marca la escritura. Y quiere decir que ese sábado, ahora sí, vamos a recibir el sábado, primer sábado anual, que viene siendo Ázimos. Ahora sí. O sea, sábado y domingo, Bueno, ¿no? va a ser para domingo. Por eso les digo, hermanos, hoy tenemos una dicha enorme porque Pascua la vamos a celebrar el día sábado 14 Y domingo 15. y domingo 15. Porque así lo aclaran. Noche de guardar, hermano. Pero ese sábado es noche de guardar. Todos corrimos ese día. Nadie Todos sabe. corrimos, no es cierto. Nadie tiene que salir ahí. Y entonces tenemos que estar ahí. O sea, celebrar las cosas en el orden que pone Dios. Cuando nosotros celebramos la Pascua, dice, hermanos, 1 de Corintios, capítulo 5. Con esto terminamos, hermanos. Con este texto terminamos. Ya hacemos una hora, hermanos. Vean, y hay muchísimo todavía que ver, hay muchas cosas que ver, detalles, hermanos. Pero esto, hermanos, nos ha servido mucho de todo el simbolismo, hermanos, que debemos de hacer nosotros. Bien. Dice el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, verso número 6. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura levada toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. ¿Qué quiere decir que somos nosotros sin levadura? Que ya no tenemos pecado, ya estamos limpios de la levadura, porque la levadura es el pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que infla, hermanos, en la masa? Es la levadura. Y la levadura en nuestro cuerpo, hermanos, es el pecado. Entonces, cuando yo estoy fuera de orden y peco, hermanos, mi cuerpo se infla. Por eso me ven como globos. Entonces, eso hace que la levadura del pecado, hermanos, me separe de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Bien, dice así, porque dice, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura como éramos, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino hacemos de sinceridad y de verdad. Entonces, hermanos, tenemos que hacer nosotros la Pascua con sinceridad, como nueva masa que somos. Ya no somos masa con levadura, sino somos masa sin levadura, hacemos de sinceridad y de verdad para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así que, hermanos, nosotros hoy tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua con todos estos requisitos, con todos estos elementos. ¿Para qué, hermanos? Para que se lleve a cabo lo que el mismo Dios estableció para que el pueblo de Él podamos hacer las cosas correctamente en su tiempo que Él establece, no en el tiempo que nosotros querramos, en el tiempo que Él establece. ¿Para qué? Para que todo esto se lleve a cabo. Y entonces, cuando entramos en esa cordura de Dios, cuando entramos en esa sinceridad de poder hacer las cosas bien, hermanos, el Señor se alegra. Y cuando Él se alegra, aguas, hermanos, dice, estos son mis hijos, por lo cual derramo bendiciones. Amén. ¿Quién de nosotros no queremos bendiciones de Dios? Yo creo que todos. Entonces, si queremos bendiciones de Dios, hagamos su voluntad. Obedecer. Obedecer. Pero que quede claro, y diga usted en público, que las fiestas son de Dios, no son de Israel, Okay. ni de los judaicos, porque lo que dicen. Bueno, hemos sido criticados de todos, Padre. No, pero dice el Señor, hermano. Pero, hermanos,
Dicen que ya son nuestras fiestas. Perdón, hermanos, pero el texto precisamente, hermanos, es como les digo, no saben leer. Dice el Señor en Levítico 23, estas son mis fiestas, solemnidades. Ni son del pueblo de Israel, ni es de nosotros. Son de Dios, del Padre Celestial. Esas son, dice el texto, mis solemnidades. Que se las dio al pueblo de Israel, sí, pero no nada más a ellos. También nos las dio a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy nosotros también celebramos las fiestas de nuestro Padre Celestial. Y tenemos el derecho, porque Cristo nos ha dado el derecho de celebrar las 7 fiestas durante el año. ¿Cuándo empezamos? Con Pascua. Pascua abre, hermanos, las 7 fiestas. ¿Quién cierra las 7 fiestas? Cabañas. El 8º día. Es el ciclo. Ayer. Y es el ciclo completo. Ahí termina. Entonces, no se puede quitar una fiesta. No se puede, hermanos. Porque el ciclo se tiene que cumplir. A ver, hermanos, vamos a decir, el ciclo de un día, hermanos, es de 12 horas. ¿Qué les parece que a las 12 del día haya tinieblas en todo el mundo? No, sería muy duro. ¿Verdad que no se puede? Solamente el poder de Dios. Pero hermanos, no se puede. O sea, para que el día se cumpla el ciclo, tiene que ser de 12 horas. Y la noche, que sea de 12 horas, se tiene que cumplir el ciclo. Por eso es un Dios de orden, hermano. Y ese orden nadie lo puede cambiar. Nadie, hermanos. Entonces, el ciclo de las fiestas son 7 y nadie puede quitar una sola fiesta. Son 7. Y en el tiempo que Dios establece, se tiene que celebrar. ¿Cuándo empezamos todo esto? El día 14 del primer mes, entre las 2 tardes. Pascua. Y ese es el simbolismo para que sigamos todas las demás fiestas hasta llegar a Cabañas. Que el Señor lo bendiga. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga.